tesis, autor y coautor de diversos artículos científicos. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, doctor, por estar aquí y por tomarse el tiempo de dar esta plática que estoy seguro que va a ser muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Adelante y cualquier cosa que ocupe, aquí estoy al pendiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar un poquito acerca de este tema que definitivamente pues, es crucial para el crecimiento de la profesión. Muchas gracias también a todos los que están aquí presentes para poder hablar, para poder platicar, para poder comentar algo referente a este tema que parecería hasta cierto punto controvertido, pero en realidad no tendría por qué ser controvertido, porque cuando hablamos acerca del conocimiento científico, pues no hay más que seguir unos pasos correspondientes al método científico. Y digo controvertido porque en muchas ocasiones, cuando queremos, cuando alguien quiere crear conocimiento científico, pone en duda estos pasos y definitivamente los pasos están ahí, como bien lo muestra, como bien lo indica, como bien se pueden identificar en el método científico. Vamos a ir hablando un poquito acerca de este tema. Nos estaremos metiendo en algunos elementos con respecto a qué es lo que pasa en nuestro país y vamos a terminar hablando un poco acerca eh, de los beneficios, del por qué es importante crear conocimiento científico. Voy a compartir mi pantalla, por favor, y nada más me gustaría que me comentaran si pueden verla y de la misma manera si pueden escucharme de manera correcta. Mi pantalla está compartida ya. Sí, maestro, sí, doctor, ya. Excelente. Y lo escuchamos muy bien. Me parece perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, quiero comenzar con una frase bastante interesante porque esto que podemos ver aquí, que podemos leer, nos dice que según lo que nosotros hagamos, es a lo que vamos a llegar. Eh, según el tiempo, la dedicación que nosotros, en la que nosotros nos estemos enfocando para poder lograr algo, es la que nos va a poder llevar hacia ese éxito, hacia ese punto al que cada uno de nosotros quiere llegar. Y cuando hacemos investigación científica, esto que podemos leer aquí no está muy lejos de la realidad, porque cuando hacemos investigación científica, habrá que pensar si en realidad esos dotes que tenemos en nuestra cabeza son los que nos permiten llegar al punto. Es así más o menos algo como lo que sucede con esta persona que vemos aquí, Usain Bolt, que ha sido o que fue un gran atleta y que muchas veces cuando se analiza a esta persona, inmediatamente se dice, es que su genética, sí, definitivamente la genética jugará un papel importante, pero la genética no es nada cuando la persona no se somete a ese entrenamiento, cuando la persona no está día a día entrenando y enfocándose en mejorar sus capacidades físicas para llegar al punto, para poder lograr todo esto que que la persona logró. Así es que durante todo este proceso, y así como en el deporte, también en la creación del conocimiento científico, pues definitivamente tenemos que sufrirle. No es fácil
sentarse frente a una computadora, frente a un libro, frente a un artículo, leerlo y analizarlo. En algunos momentos seguramente tendremos sueño, en algunos momentos tendremos sed, tendremos fatiga, tendremos algo que nos esté diciendo, mejor hay que descansar, hay que dejar de hacerlo, y ante la lucha por continuar para llegar a ese punto al que deseemos, seguramente a la par también nos va a llevar al sufrimiento. Definitivamente, a lo largo de este esfuerzo, pues vamos a sudar la gota gorda. Quizá no sudemos a chorros, pero habría que preguntarle a nuestras neuronas qué tanto están sufriendo y qué tanto las estamos exprimiendo para poder obtener eso que cada uno de nosotros desea. Vamos incluso hasta llorar cuando queremos lograr algo, nosotros según lo logramos, pero cuando somos sometidos a una evaluación resulta que no. Y eso nos lleva a cierto nivel de sufrimiento, nos lleva a nos proporciona cierto sentimiento que incluso hasta nos va a hacer llorar. Vamos a caernos, pero una vez que nos caigamos, es importante levantarnos, porque solamente cuando nos levantamos después de esto es como vamos a poder ser triunfadores. Y una vez que somos triunfadores, es como vamos a decir que logramos el éxito. Y eso es la investigación científica. Sean todos ustedes bienvenidos a esta plática del día de hoy. Platicaremos un poco acerca de la investigación científica, sobre todo pensándolo en nuestra área, pensando en nuestra profesión, y veremos cómo es que la investigación científica se convierte en algo que, pues definitivamente, no solamente es necesario, sino también vamos a encontrar el por qué es importante. Vamos a comenzar diciendo que el conocimiento el conocimiento es fundamental para nuestra vida, porque si no tenemos conocimiento, no podemos vivir. Si no sabemos cómo cruzar una calle, si no sabemos cómo llegar a nuestro trabajo, a la escuela, si no sabemos caminar, definitivamente no podemos vivir. Y además, si consideramos el conocimiento como parte fundamental para el progreso, pues definitivamente también esto nos va a permitir llegar y obtener una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento, habrá que diferenciarlo entre el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. El conocimiento ordinario es algo que hacemos en nuestro día a día. Algo así como cuando estamos platicando con muchísimas personas. Cuando estamos hablando con muchas personas, también podemos identificar características muy específicas de estas. Y podemos identificar que una persona tiene una altura distinta a la otra. Podemos identificar que algunas personas son de sexo masculino, otras son de sexo femenino. Podemos identificar que unas personas tienen ojos de un color, unas personas tienen un cabello de un color. Podemos identificar que hay personas que no tienen cabello o que tienen menos que otras personas. Unas personas tienen un cabello más largo que otras. En fin, toda esta gran diferencia es lo que también nos hace analizar las cosas. Y cuando analizamos las cosas, necesitamos pensar en qué es lo que vamos a leer, sobre todo cuando nos enfocamos hacia la investigación científica. Porque un libro de metodología de la investigación con respecto a otro libro de metodología de la investigación va a ser un tanto diferente. Incluso muchos términos, muchas definiciones entre dos libros que hablen y que tengan el mismo título de metodología de la investigación van a marcar diferencias. Y si nos vamos hasta un tercer libro, también va a haber diferencias entre este último y los dos anteriores.
Por eso hay que identificar cuáles son las características de cada uno. Y así como en las personas, podemos ver que algunas tienen un bigote, algunas personas no tienen bigote, algunas personas tienen el cabello de un color, otras de otro color, y así lo hacemos con los diferentes libros. Pero una vez que podemos nosotros leer todos estos libros, podemos adentrarnos, podemos profundizar en este tema de la investigación científica, de la metodología. Por ahí vamos a empezar a discernir y nos vamos a empezar a inclinar sobre un libro en lugar de otro, hasta poder llegar a nuestro favorito. Y nuestro favorito es el que nos va a poder guiar de una mejor forma, porque es al que mejor le vamos a entender. Y todo esto, el entendimiento al cual podamos llegar con respecto al conocimiento científico, pues definitivamente va a generar una serie de pasos como los que veíamos, en donde vamos a sufrir, porque en un principio entender lo que dice un autor, y cuando nos vamos a otro autor encontramos que las definiciones son distintas, pues lejos de emocionarnos, seguramente hasta nos frustramos. Pero esto es así. A lo largo de esta lectura, de esta búsqueda del conocimiento, seguramente también vamos a identificar un caos, vamos a pensar que toda esa información que estamos leyendo está generando en nuestro cerebro un caos, pero este caos es aparente, porque entre más estemos leyendo, vamos a poder ir estructurando nuestras ideas, y conforme mejor estemos estructurando las ideas, vamos a llegar a un punto en el cual seguramente vamos a identificar y vamos a pensar que llegamos para poder obtener ese éxito que estamos, que estamos buscando. Sin embargo, en muchas ocasiones también, cuando creemos que vamos a llegar a ese punto final, resulta que esto no es así. Y es cuando necesitamos de apoyo, es cuando necesitamos de ayuda, no solamente de los libros, necesitamos ayuda también de otras personas para poder generar ese conocimiento, para poder obtener ese éxito. Y una vez que solicitamos y que recibimos ayuda, es cuando vemos la luz. Y cuando vemos la luz y terminamos de construir todo eso, nos damos cuenta de ese monstruo que hay detrás del conocimiento científico. Todo esto es por lo que tenemos que pasar. Y cuando pensamos en todos estos pasos, cuando pensamos en toda esa dificultad, también habría que retomar qué es lo que pasaron nuestros antecedentes. Ese hombre primitivo que andaba de un lugar a otro, y si pensamos cómo es que se dio cuenta de que en algún punto en el cual estaban se daba o se proporcionaba ese crecimiento de algunas plantas, cómo es que se pudo llegar a conocer la agricultura, pues hay que considerar entonces la observación, y la observación es un elemento también crucial, porque el hombre primitivo, al observar de manera detallada, pudo darse cuenta que las semillas que dejaban en donde se establecían eran las que permitían eran las que permitían que se diera vida, eran las que permitía que se diera un crecimiento de plantas, de ciertos árboles para poder de ahí obtener la comida. Y justo es el momento en el cual, gracias a esta observación, la persona nómada pasa a ser sedentaria, y esta persona sedentaria empieza a crear todos estos pueblos. Y todo esto generado por esta persona, en donde es el hombre primitivo, pero con respecto a lo que somos actualmente, no hay tanta diferencia. Aquí podemos ver al hombre cromañón, y si a esta persona, al hombre cromañón, lo identificamos y lo estamos analizando, también nos damos cuenta cómo está observando un par de piedras. Y gracias a esa observación fue como se dio cuenta que cuando dos piedras rozaban,
se creaba una chispa y gracias a esa observación de cómo se creaba la chispa, fue a su vez también cómo se dio cuenta la manera en la cual creaba el fuego. Y así sucesivamente fue incrementando el conocimiento. Pero cuando vemos a esta persona, entonces habría que pensar cuál es la diferencia con esta otra persona. Esta persona, imagino que todos ustedes ya le identifican, es el último gran pensador de nuestra historia. Previo a él surgieron otros pensadores. Estuvo Albert Einstein, estuvo también Galileo Galilei, estuvo Isaac Newton, pero el último gran pensador fue este señor. Desafortunadamente ya murió y desafortunadamente dejó de crear conocimiento, pero ya llegará un momento en la vida, ojalá lo podamos conocer, cuando nos demos cuenta que estamos con otro gran pensador. Pero ¿cuál será la diferencia? Porque en realidad este sigue siendo el hombre cromañón. ¿Cuál será la diferencia entre este y esta otra persona? Para poder identificar una de esas diferencias, pues tendríamos que adentrarnos en el cerebro para saber cómo es que está funcionando el cerebro o cómo funcionaba el cerebro de esta persona, que definitivamente la observación jugó un papel muy importante para poder crear conocimiento. Y lo mismo sucede entonces cuando hablamos de los agentes físicos. ¿Cómo es que los agentes físicos que se daban en épocas antes de Cristo pasaron a crear a la fisioterapia? En este sentido, entonces, si hacemos un análisis de lo que sucedía en Egipto, de lo que sucedió en China, de lo que sucedió en India, de lo que sucedió en América, podemos también pensar en lo que sucedía con respecto a la cultura griega, a la cultura romana e incluso a la fusión de la cultura griega y la romana, dando origen a la cultura grecorromana. Si pensamos en lo que sucedió en estas grandes épocas, sobre todo enfocándonos hacia los agentes físicos, habría que pensar cómo es que el uso de los agentes físicos pasaron a lo que conocemos actualmente como fisioterapia. Y esto fue un elemento clave para el crecimiento en el uso de los agentes físicos, en donde poco a poco se iba generando más y más conocimiento. Pero desafortunadamente llegó un momento en la época, en la historia, en donde la Edad Media marginó a todos aquellos que utilizaban los agentes físicos, a todos aquellos que tocaban el cuerpo de otra persona para sanarle, porque eso era herejía, eso no se podía realizar. Además, el conocimiento científico solamente lo podían hacer los sacerdotes. Toda la gente que estaba alrededor de la religión eran las personas que podían crear conocimiento. Y si se empezaba a crear un conocimiento respecto al tratamiento, respecto a la recuperación de las personas que tenían alguna lesión, que sufrían por algo, pues eso era una herejía porque solamente la divinidad era la responsable de sanar a las personas. Sin embargo, también el tiempo pasó y llegó el Renacimiento. Y cuando llega el Renacimiento, entonces a la par también empiezan a surgir las universidades. Pero ¿qué pasa con la fisioterapia en este momento? Pues como a todas aquellas personas que se dedicaban a tocar a la persona para poderla curar, eran considerados como algo que no tenía que ver con el contexto de esa época, se marginaron y la marginación hizo que todo este avance de los agentes físicos pues no tuviera un crecimiento. Entonces, el crecimiento aquí, el crecimiento en el conocimiento respecto a los agentes físicos, tuvo una gran división en donde empieza ya a establecerse de manera mucho más específica la disciplina de la medicina. Y entonces es ahí cuando la medicina se separa de los agentes físicos. Y es ahí en donde nuevamente entonces nos preguntamos,
¿Cuál es la importancia del conocimiento? Si bien es esencial para vivir, si bien sin el conocimiento no hay vida y sin el conocimiento no hay progreso, todo lo correspondiente a la fisioterapia se quedó como un conocimiento ordinario y dejó de ser conocimiento científico. Es aquí en donde entonces podríamos empezar a pensar en los diferentes tipos de conocimiento, porque esta persona que vemos aquí, que tiene su sombrero, gracias a sus brebajes, al final está generando un conocimiento. Esos brujos que están en los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, también generan un conocimiento. Todas aquellas personas que se dedican a leer la mano, que se dedican a leer las cartas, al final crean un conocimiento, pero un conocimiento muy particular para ellos. Los chamanes, el estar hablando acerca de los astros, que el estar hablando acerca de los diferentes signos zodiacales. Al final, quien está enfocado en estos temas tienen un conocimiento. El hablar de la religión implica también un conocimiento. Sin embargo, todos estos conocimientos, como los que incluso se generaron en nuestra cultura mexicana, estos conocimientos tienen una característica, que estos conocimientos no son científicos. Y por lo tanto, al no ser conocimiento científico, surgiría la pregunta, ¿cómo es que llegamos a este conocimiento científico? Pues para poder llegar al conocimiento científico, no hay más que seguir una serie de pasos que nos permite o que los cuales podemos llegar gracias al uso de una herramienta. Y esa herramienta es denominada como el método científico. Si queremos crear conocimiento científico, tenemos que seguir todos estos pasos. No nos podemos saltar ninguno. Tenemos que dar paso, un paso, el otro paso, y así sucesivamente para poder generar una conclusión. Pero cuando llegamos a generar una conclusión, entonces quiere decir, obviamente, pasamos por todos estos pasos, quiere decir que utilizamos un método. Y ese método es el científico. De modo que cuando utilizamos el método científico, es la única forma de llegar a ese conocimiento denominado como científico. Pero, ¿qué es el conocimiento científico? Para hablar del conocimiento científico, de manera general, habrá que mencionar tres de sus características principales. Y digo características principales porque cuando hacemos referencia del gran pensador también, del filósofo de la ciencia, Mario Bunge, si nos vamos a leer sus libros, ese librito tan famoso denominado como La ciencia, su método y su filosofía, vamos a identificar que hay alrededor de 15 características del conocimiento científico. Pero para no alargar esto, vamos a hacer mención de solamente tres. Y una de ellas es la objetividad. Y cuando hablamos de que el conocimiento científico es objetivo, quiere decir que podemos medir. Si nosotros en la fisioterapia no podemos medir algo, simplemente lo que estamos haciendo no es objetivo. Y el conocimiento científico nos enseña a medir. Y si medimos, entonces estamos siendo objetivos. Y por eso es importante conocer y dominar y aplicar el conocimiento científico, gracias al método científico. Pero también habrá que pensar que este conocimiento científico debe tener un fundamento, es decir, debe de ser racional. Y cuando hablamos del fundamento, estamos haciendo referencia a que debe haber una teoría que sustente eso que se está diciendo, eso que se está mencionando. Gracias al conocimiento científico, nosotros identificamos esa teoría, ese fundamento. Gracias al conocimiento científico, nosotros podemos ser racionales con lo que hacemos, con lo que aplicamos, con nuestros tratamientos. Y por último, el hablar del conocimiento científico también implica hacer mención de la sistematicidad. Y cuando hablamos de la sistematicidad, hacemos referencia a que todo lo que hacemos,
todo lo que leemos, todo lo que fundamentamos está relacionado entre una y mil cosas. Es decir, si nosotros estamos hablando acerca de un método que estamos aplicando a una persona para disminuir el dolor, para mejorar su movilidad, para desarrollarle alguna capacidad física, habrá que considerar la sistematicidad, porque todo eso que aplicamos, además del fundamento, también está relacionado con el fundamento, con las teorías que provienen de múltiples disciplinas. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de el entrenamiento para el desarrollo de la fuerza máxima, para el desarrollo de la resistencia cardiovascular, si yo hablo acerca de las técnicas para mejorar para disminuir la disnea y mejorar la limpieza bronquial en las personas, debo de pensar en esos fundamentos que a su vez están relacionados con otros aspectos provenientes, por ejemplo, de la física, provenientes, por ejemplo, de la biología, provenientes de la psicopedagogía, provenientes también de la química, y toda esta relación que hay entre cada uno de estos elementos hace referencia a la sistematicidad. Por lo tanto, si creamos conocimiento científico, vamos a tener que pasar por todas estas características. Y si pasamos por todas estas características, quiere decir que el conocimiento que creamos fue científico. ¿Y por qué es necesario crear el conocimiento científico? Porque el conocimiento científico es el más confiable, es el conocimiento más confiable que hay. Y eso es lo que rige, sobre todo, nuestro actuar profesional. Y es ahí, por ello, que la Confederación Mundial de Fisioterapia aporta o aportó una serie de definiciones. Y hay sí muchas definiciones referentes a lo que es la fisioterapia. Y bajo esa perspectiva podemos leer una definición que en el año de 1999 esta confederación, en ese entonces denominada como Confederación Mundial de Terapia Física, actualmente como Confederación Mundial de Fisioterapia, dijo que la fisioterapia es el servicio únicamente proporcionado por o bajo la dirección y supervisión de un fisioterapeuta, que además incluye la valoración, el diagnóstico, el planteamiento, la intervención y la evaluación. Además de ello, también dice que el movimiento completo y funcional es la base de lo que significa estar sano. Y ustedes saben qué es lo que hay detrás de esta definición, pues conocimiento científico. Y el conocimiento científico se ha creado a lo largo de toda la historia correspondiente a la fisioterapia. Y habría que pensar cuál es el conocimiento que se ha creado y conocimiento científico que se ha creado, al menos en nuestro país, porque definitivamente en el mundo, por supuesto que se ha creado conocimiento científico. Y en este sentido, podemos mencionar aquí cómo es que a lo largo de todos estos años, la fisioterapia ha dejado de pasar de ser algo sin fundamento a algo con fundamento. Porque cuando hablamos del fundamento, también recordemos que hablamos del conocimiento científico. Y en la fisioterapia, gracias al conocimiento científico, es como se obtienen los conceptos generales que apoyan a nuestra disciplina. Se dice que para que una disciplina sea considerada como científica, debe por lo menos tener 4 conceptos generales. En la fisioterapia podemos identificar fácilmente 6, mucho más de lo que se consideran de manera general. Gracias a todos estos conceptos bien identificados en la fisioterapia, nosotros podemos enmarcar nuestra profesión y de esta manera orientar su asistencia, orientar el camino por el cual debe de ir nuestra profesión. Estos son los conceptos, los que podemos ver aquí, y uno de ellos es la salud, la persona, el medio, la familia, los agentes físicos y la atención fisioterapéutica.
Pero no solamente basta con que en la fisioterapia haya conceptos para que se considere como una disciplina científica. También hay que considerar que en la fisioterapia hay un objeto de estudio, hay una problemática, hay teorías propias de la disciplina y teorías que se pueden pedir prestadas de otras profesiones, de otras disciplinas científicas. Y por otro lado también está el lenguaje propio de cada una disciplina. En este sentido, también hay que comentar que cuando hablamos de la problemática, pues nos enfocamos a esa alteración en el movimiento, lo cual permite que nosotros podamos proporcionar una atención. Y gracias a esa atención, cuando alguien tiene una alteración en el movimiento, le readaptamos y le mejoramos su calidad de vida. También hay que identificar que el objeto de estudio de la profesión de la fisioterapia es la persona. Y si bien hay muchas profesiones en donde el objeto de estudio también es la persona, hay que considerar que este objeto de estudio en fisioterapia, que es la persona, debe de tener una problemática y esa problemática es la que mencionamos, la de la alteración en el movimiento, porque no hay ninguna disciplina científica que atienda a este objeto de estudio, que atienda a esta persona, como se le atiende en la terapia. Y estos dos son elementos necesarios, básicos, para poder enmarcar, para poder entender nuestra profesión. Y esto, nuevamente lo digo, es producto del conocimiento científico. Pero también hay que hacer mención del lenguaje, es decir, toda disciplina científica tiene sus conceptos, sus palabras, sus definiciones. En la fisioterapia sucede lo mismo. Gracias a que nosotros podemos tener un lenguaje propio, podemos darle orden a nuestra profesión. Gracias a que nosotros tenemos un lenguaje, podemos reflexionar lo que hacemos en la fisioterapia y podemos ser sistemáticos con lo que hacemos. En este sentido, nosotros podemos ir construyendo, si bien ya se construyó, nosotros lo construimos y seguimos construyendo nuestra disciplina. Y es esto apoyado definitivamente por una herramienta, y esta herramienta es el método científico. Y cuando hablamos de la fisioterapia desde el punto de vista del lenguaje, este crecimiento y esta construcción es lo que da origen al término del diagnóstico en fisioterapia. El diagnóstico en fisioterapia también está apoyado de todas estas disciplinas en donde gracias a términos como el de célula, tejido, que provienen de la biología, como el de afrontamiento, como el de aprendizaje, como el de educación, fuerza, que provienen de otras disciplinas más, también permite que podamos nosotros generar un diagnóstico fisioterapéutico. Pero cuando hablamos del diagnóstico fisioterapéutico y a la par hablamos del conocimiento científico, también habría que identificar qué es lo que sucede alrededor del mundo respecto a esto. Este artículo que podemos ver aquí en la diapositiva es súper interesante porque miren, se llevó a cabo una investigación en donde se revisaron una gran cantidad de títulos de artículos científicos publicados. De manera más específica, se revisaron a 2,447 títulos. Pero cuando se hizo un análisis de estos artículos, se encontró que solamente 283 de estos 2,447 cumplieron con los criterios de inclusión que se mencionaban en esa articulación. Y esto llevó a que solamente el 4,7% de estos 283 pudiesen arrojar recomendaciones clínicas definitivas. Si esto es lo que sucede a nivel mundial, es decir,
Si esto es lo que sucede en países que son los que generan conocimiento científico en la fisioterapia, países como Estados Unidos, como Canadá, como España, como Australia, como Países Bajos, como Japón, como Brasil, habrá que pensar qué es lo que sucede en nuestro país. Y cuando pensamos qué es lo que sucede en nuestro país, hay que también ser muy claros. Y en ocasiones cuando nosotros analizamos qué es lo que pasa en nuestro país, en ocasiones también hasta nos duele. Porque si bien hay una perspectiva que en muchos países ya se superó, habrá que pensar si en México sucede lo que podemos leer aquí. En realidad, el perfil profesional con el que nosotros egresamos, con esas competencias profesionales con las que egresamos después de la licenciatura, son coherentes con nuestras funciones laborales. ¿En realidad esto sucederá? Habrá que pensar que cuando estamos generando, cuando estamos llevando a cabo nuestra profesión, cuando estamos aplicando lo que aprendimos en la escuela, en realidad nosotros somos los que evaluamos o es otro el profesional quien hace las evaluaciones que en teoría nosotros deberíamos de realizar. Esto que vemos aquí en la diapositiva es lo que desafortunadamente aún sucede aquí en nuestro país. Además, en nuestro país, el fisioterapeuta, cuando es un coordinador de fisioterapia, pues debería de hacer eso, coordinar al propio fisioterapeuta. Y en muchas ocasiones, el coordinador de fisioterapia solamente cumple un papel de administrativo y de distribuidor de pacientes. Es lo único que hace, cuando en realidad lo que debería de hacer es estar con los fisioterapeutas. Pero también otro dato importante para mencionar es que la fisioterapia se encuentra dentro de la rehabilitación. Y cuando hablamos de que la fisioterapia está dentro de la rehabilitación, algo que también sucede en nuestro país es que la fisioterapia pasa por un filtro y este filtro es el del médico rehabilitador. En otras palabras, en muchos lugares el fisioterapeuta no cumple con esas competencias profesionales con las que egresó de su licenciatura. Esto entonces nos lleva a esa percepción que es considerada en algunos países como antigua. En nuestro país, en realidad, no es tan antigua, porque en nuestro país sucede todo esto, en donde muchos pacientes son diagnosticados por un profesional que no es fisioterapeuta. El paciente recibe indicaciones por un profesional que no es fisioterapeuta, en donde posteriormente el fisioterapeuta es el que aplica esas indicaciones de otro profesional que no es fisioterapeuta, pero eso sí, al fisioterapeuta lo hacen responsable cuando quizá las indicaciones o el diagnóstico no fue el adecuado, no fue el correcto. Y si a una persona no se le proporciona un tratamiento adecuado, entonces el responsable de no ayudar, de no recuperar al paciente, entonces ahí sí es el fisioterapeuta. Y cuando el fisioterapeuta termina de atender al paciente, de proporcionarle todas esas sesiones que indicó otro profesional, pasa a su revaloración, la cual es proporcionada por un profesional que sí, que aún no es fisioterapeuta. Entonces, todos estos elementos generan frustración en el profesional de la fisioterapia. Todos estos elementos disminuyen la motivación por el crecimiento profesional de la fisioterapia. Es decir, el profesional de la fisioterapia se ve anulado.
Y esto sucede por algo muy sencillo de decir, por la falta del conocimiento científico. ¿Qué es lo que también limita o qué otras cosas limitan el desarrollo profesional en nuestro país? Pues si bien ya dijimos la falta de investigación científica, hay que hacer mención de que en nuestras licenciaturas, pues la metodología de la investigación se da de una manera carente. Otro elemento es que en la Ley General de Salud se necesita generar una serie de modificaciones para que podamos profesionalmente desarrollarnos. Hay muchos manuales de procedimientos institucionales, sobre todo a nivel institucional público, en donde estos manuales de procedimientos indican que aquella persona que hace fisioterapia debe de seguir las indicaciones de otro profesional que no es fisioterapeuta. Esto es también lo que limita el crecimiento profesional y el crecimiento científico de nuestra profesión. Hay que identificar, hay que hacer, hay que generar cambios en esas currículas en donde los profesionales o los futuros profesionales reciban más conocimiento y más formación referente al conocimiento científico. Hay que generar cambios en la Ley General de Salud, hay que generar cambios en los manuales de procedimientos. Pero también hay que pensar en esto otro, en estos factores denominados como factores disgregantes, factores que nos separan como gremio, como profesión, en donde a veces no sabemos cuál es el objeto de estudio. Y cuando no sabemos el objeto de estudio, también hay múltiples términos, porque en nuestro país se estudia kinesiología, se estudia terapia física, se estudia fisioterapia, se estudia rehabilitación. Estas personas al final estudian lo mismo. El kinesiólogo sabe lo mismo que el terapeuta físico. El terapeuta físico sabe lo mismo que el fisioterapeuta. Todos estos profesionales que salen con un nombre en su título son los que van a su vez también generando cierta separación. Hay que luchar. Ya bien lo dijo y lo sigue repitiendo la Confederación Mundial de Fisioterapia, que comenta que el fisioterapeuta es lo mismo que el terapeuta físico y el terapeuta físico es lo mismo que el kinesiólogo. Y no, en ocasiones dicen, no, es que yo soy kinesiólogo, yo no soy fisioterapeuta, yo no soy terapeuta físico. O bien el fisioterapeuta dice, no, yo no soy kinesiólogo, yo soy fisioterapeuta. Esto también genera división en nuestro país y al haber al haber separación y diversificación en nosotros los profesionales, también limita el crecimiento profesional. Y cuando hablamos de limitación en el crecimiento profesional, estamos hablando de igual manera de la limitación en el conocimiento, en la creación del conocimiento científico. Otro dato también importante es que la fisioterapia está fuera de las universidades. Y cuando digo que está fuera de las universidades, hago mención de que no hay ninguna facultad en nuestro país de fisioterapia, porque la fisioterapia se encuentra inmersa en la Facultad de Medicina, o bien en la Facultad de Educación Física, o bien en la Facultad de Enfermería. Y la Facultad de Fisioterapia es la pregunta que de repente yo formulo y me hago de manera continua. ¿Qué pasaría si hubiese una facultad de fisioterapia? Pues nos veríamos obligados, una de las cosas, a generar conocimiento científico. Porque en todas las facultades de cualquier disciplina, algo que se exige es la creación del conocimiento científico. Pero si nosotros, mexicanos, fisioterapeutas, no creamos conocimiento científico,
entonces estamos lejos de crear una facultad de fisioterapia. Otro elemento también que limita nuestra profesión es la artesanía profesional. Y la artesanía profesional es cuando un autor está de moda y cuando este autor promueve, divulga una manera de atender a un paciente, todo mundo quiere hacer lo mismo que ese autor. Pero este autor basa su intervención en la artesanía profesional y no en el conocimiento científico. Este dato también tiene mucho que ver con la experiencia, porque habrá personas profesionales que dicen, no, es que gracias a mi experiencia, esta intervención es la que a mí me funciona. Y cuando llevan a cabo estos elementos, también limita el crecimiento profesional, porque no hay crecimiento, no hay conocimiento científico. ¿Qué pasa en México? ¿Qué otras cosas pasan en nuestro país con respecto a la fisioterapia? Pues habría que pensar qué sucede en las universidades, qué pasa en las instituciones públicas y qué es lo que pasa en cada uno de nosotros los profesionales. En las universidades, ya habíamos dicho cómo esas materias están carentes del conocimiento científico, de la metodología de la investigación, porque muchos de los profesores que aportan, que dan estas materias de metodología de la investigación, resulta que no son fisioterapeutas. Y no es que no sepan lo correspondiente al método científico, pero al no ser fisioterapeutas, no aportan esa guía correcta, no aportan ese conocimiento específico para la profesión. A veces el aspecto administrativo, cuando alguien quiere hacer una investigación, es el que frena, porque una persona que va a hacer una investigación tiene que llevar un formato a que se lo firmen y luego tiene que esperar a que esta persona a quien se lo llevó tiene que esperar al jefe del servicio que está de vacaciones y luego para que lo firme tiene que regresárselo a la primera y esta primera al alumno y el alumno o el investigador tiene que llevárselo después a otra persona, reunir firmas. Todos estos aspectos administrativos también limitan el crecimiento profesional y obviamente el conocimiento científico. La homogeneidad en los términos y en los conceptos también es un elemento del cual carecemos. Hay que darle homogeneidad a los términos, a los conceptos. Hay que exigir niveles de investigación siempre y cuando nosotros también preparemos a los alumnos, a los que van a hacer la investigación. En cuántas ocasiones hemos escuchado que el alumno que va a presentar una investigación científica es muy criticado porque es que te faltó esto, te faltó aquello, y sobre todo empiezan a hacer críticas personas que no hacen investigación científica. O la otra, ¿cómo es que le vamos a exigir a una persona que haga una investigación de un nivel cuando en su formación no se le enseñó? Esto es lo que sucede en las universidades también de manera continua. ¿Qué pasa en las instituciones? A veces los jefes de servicio no son fisioterapeutas y no quieren que el mismo fisioterapeuta haga conocimiento. No quiere que crezca científicamente hablando. A veces las características laborales no permiten un tiempo específico para la creación del conocimiento científico. A veces los que hacen el conocimiento científico están en un grupo, es el cual está muy cerrado y no permite que otros profesionales entren a ese grupo. Los manuales de procedimiento también de las instituciones lleva a que los profesionales no puedan hacer actividades correspondientes a la investigación científica. Hay equipos de medición que solamente los usan algunas personas. ¿Y cómo es que lo van a utilizar ustedes que no hacen investigación científica? Estos equipos de medición solamente los utilizamos nosotros, y si no hay equipos de medición que nosotros, fisioterapeutas, podemos utilizar porque no nos lo permiten, entonces también, ¿cómo es que recopilamos datos?
y esto limita el conocimiento científico. Y en lo personal, también muchas personas dicen, es que no, a mí el tiempo no me da y por eso no quiero hacer investigación científica. No, es que a mí no me gusta esto de la metodología de la investigación y como a mí no me gusta, yo no sé nada referente a ello. O la otra, ¿no? La clásica, ¿por qué vas a hacer investigación científica si una vez que si tú cuando publiques un artículo, pues vas a seguir ganando lo mismo que yo? Entonces, ¿para qué hago yo conocimiento? ¿Para qué creo conocimiento científico? Somos iguales, vamos a seguir igual. Estos elementos son muy importantes para considerar si es que nosotros queremos crear conocimiento científico. Este es el aspecto muy caricaturesco, ¿no? De lo que le sucede a alguien que quiere publicar. Tiene que pasar a revisión de alguien y luego revisión de otra persona y de otra y de otra, cuando cada una de estas personas nada más está verificando que a una persona le faltó una coma, que le faltó un punto, que una palabra la puso cerca de la otra, que tiene cierto número de hojas, que no cumple. Entonces está buscando una gran cantidad de pretextos para que la persona que quiera hacer investigación científica simplemente no la haga. Y estamos llenos de esto. Por favor, dejemos de hacer esto. Si alguien quiere crear conocimiento científico, si no, si no le vamos a ayudar, déjalo, que fluya la persona solita. Y cuando esta persona esté creando conocimiento científico de una manera muy directa o a veces indirecta, también a nosotros como profesionales de la fisioterapia nos va a ayudar, vamos a salir también beneficiados. Dejémoslos. Y en este sentido, también entonces hay que preguntarnos, ¿para qué otra cosa nos sirve crear conocimiento científico? Para hablar un poco más acerca de los beneficios, pues vamos a retomarnos un poquito allá por las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. ¿Qué estaban ustedes haciendo en el año de 1984? Quizá muchos de ustedes no habían nacido, estaban a punto de nacer, acababan de nacer, no lo sé. Pero sí, en el año de 1984, en Los Ángeles, en Estados Unidos, se llevó a cabo la justa deportiva más importante que se crea en el país cada 4 años, los famosos Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos, Daniela Seves ganó medalla de plata en la lucha olímpica, única medalla que se ha ganado en la lucha olímpica en la historia de este deporte. Ernesto Canto, Raúl González ganaron el 1-2, el oro plata. Ahí fue donde brilló el gran Carl Lewis. Bueno, ¿qué hacían ustedes? Les digo, quizá no habían nacido. Pero la pregunta también aquí es, ¿qué pasaba con la fisioterapia en el año de 1984? ¿Ustedes saben cuándo surge por primera vez la licenciatura en fisioterapia en nuestro país? Hay datos que nos dicen que por primera vez la licenciatura en nuestro país surge en el año de 1980 en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Por primera vez surge la licenciatura. En ese entonces era licenciatura en terapia física y rehabilitación. 4 años después, en el año en el cual se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984, surge otra escuela que también oferta la licenciatura en ese entonces, denominada como terapia física. Y eso fue en el DIF, en el lugar denominado como Centro de Rehabilitación Gaby Brimer, también en la Ciudad de México. Bueno, en el año de 1984 en Estados Unidos se legalizó el diagnóstico en fisioterapia.
Cabe mencionar que en el año de 1984, en Estados Unidos, los fisioterapeutas no eran licenciados. Y en nuestro país, en el año de 1984, ya habían pasado 4 años de haber surgido la licenciatura en terapia física. ¿Qué más pasó a lo largo de la historia? Bueno, hay que pensar 4 años después de Los Ángeles, 1988. En ese entonces, México gana una sola medalla con Jesús Mena en clavados. En ese año, en esos Juegos Olímpicos, Carl Lewis es destronado por el canadiense Ben Johnson, en donde Ben Johnson en la carrera de 100 metros gana el oro, pero después lo acusan de doping y la medalla de oro se la dan a Carl Lewis, el estadounidense. Pregunta nuevamente, ¿qué hacían ustedes en el año de 1988? ¿Ya había nacido en ese año? ¿Cuántos de ustedes ya habían nacido? Y la pregunta también aquí que surge es, ¿qué pasaba en torno a la fisioterapia en nuestro país? Bueno, habrá que considerar que 8 años después de que surge la licenciatura en terapia física en México, no se hablaba del diagnóstico. Y en ese año, en 1988, en Estados Unidos, en donde los fisioterapeutas todavía no eran licenciados, surge un artículo por una fisioterapeuta de nombre Shirley y de apellido Sarman. Y es la primer fisioterapeuta que publica un artículo correspondiente al diagnóstico fisioterapéutico. ¿Qué hacían los fisioterapeutas de Estados Unidos en ese entonces para ya empezar a publicar artículos? Pues la respuesta es muy sencilla. Hacían conocimiento científico. En México, desafortunadamente, 8 años después de que surge la licenciatura, todavía no había nada referente al diagnóstico en fisioterapia. Y no es hasta el año del 2020 cuando en México un grupo de investigadores publican un artículo referente a el diagnóstico fisioterapéutico. Esta es una tabla en donde se menciona el diagnóstico fisioterapéutico, sobre todo basado en una teoría denominada como la teoría general de los sistemas. Y este artículo es producto del conocimiento científico. Gracias al conocimiento científico, en México hay un artículo publicado por fisioterapeutas mexicanos que hablan del diagnóstico fisioterapéutico. Y este es un gran problema. No es el problema el que se haya publicado el artículo. El problema está en la respuesta a la pregunta, ¿cuántos fisioterapeutas siguen los pasos para poder proporcionar un artículo científico? Esa pregunta la tendríamos que hacer cada uno de nosotros, responderla cada uno de nosotros para poder también pensar un poco en esto. Porque si cada uno de los fisioterapeutas que ejercemos la profesión en nuestro país hace un diagnóstico como cree, como piensa, sin seguir los pasos de algún autor, pues cada quien está por su lado y eso también genera una división en la profesión. Sigan, como consejo, sigamos a cualquiera de los autores, del autor de este artículo o a alguno de estos autores que están aquí en esta diapositiva, que también esta información está en el artículo referenciado en la parte inferior de la diapositiva. Quieren seguir a Jiménez, quieren seguir a Gallego, quieren seguir a Biel, quieren seguir a Sarman, quieren seguir a cualquiera de estos, sigámoslo, pero hagamos un diagnóstico basado en una serie de pasos
que fue como resultado o que dio como resultado gracias al uso de una herramienta denominada como método científico. Este es otro de los beneficios del conocimiento científico. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa si nosotros creamos fisioterapeutas, qué pasa si hacemos conocimiento científico? Pues en los tabuladores de los diferentes lugares de trabajo estaremos ubicados en los lugares más altos y por lo tanto también los salarios serán más llamativos. Podremos entrar a ciertos programas en donde obtengamos también beneficios económicos, beneficios laborales, beneficios materiales. Podemos también entrar al Sistema Nacional de Investigadores, podemos obtener becas, premios, apoyos, reconocimientos, podemos generar cambios en nuestras condiciones laborales, en donde estas condiciones laborales sean las deseables por nosotros los fisioterapeutas. Podemos a su vez generar seriedad ante las otras profesiones que nos rodean. Siempre estamos rodeados por diversas disciplinas científicas, pero estas diversas disciplinas científicas no nos ven y no nos tratan con la seriedad que deberían. ¿Pero por qué no? La respuesta es porque no hacemos investigación científica. Debemos de crear conocimiento científico y este trato que vamos a tener por las autoridades va a cambiar, va a ser diferente. Nosotros podemos también ayudarle a los lugares de trabajo para obtener certificaciones, para obtener permisos y con esto mejorar todo el contexto correspondiente a la fisioterapia. Con esto, yo entonces termino, no sin antes, a modo de resumen, preguntarte, ¿qué fue lo que aprendiste a lo largo de esta charla? Y en este sentido podemos hacer mención de que la investigación científica aporta muchísimos conocimientos. La investigación científica, siempre que la hagamos, debe de ser por lo menos objetiva, racional y sistemática. Y por último, debemos de considerar que si nosotros como profesión queremos crecer, necesitamos crear conocimiento científico. Con esto termino y si alguien de ustedes tiene alguna duda, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, pues adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a cederle la palabra a Verónica, que tiene ahí una pregunta, por favor. Adelante, Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas perfecto, Verónica. Oye, pues qué padre es escuchar este tipo de charlas donde nos invitan pues este tema de la investigación que creo que de pronto le sacamos mucho y me incluyo. ¿Cómo consideras tú que podemos fomentar? Digo, yo estoy en un ambiente estudiantil, que podemos fomentar este tipo de, pues vaya, iniciativas que con la investigación en los alumnos, ¿cómo podemos? Comentabas que de pronto les pedimos estos trabajos de investigación, pero pues no es algo que fomentamos mucho en el aula o enseñamos bien en el aula. ¿Qué nos recomiendas tú para estas nuevas generaciones, estos futuros fisioterapeutas se interesen en este tema? Porque es bien complejo, es muy complejo si les encargas una tarea de investigación y andan ahí, ¿verdad? Que muy apenas. ¿Cómo podemos hacer esto, Alexandro? ¿Qué nos recomiendas? Sí, mira, habrá que pensar también en el grado que uno está dando clases. No es lo mismo darles la materia de metodología de la investigación a los alumnos que van en segundo semestre que aquellos que están haciendo ya su tesis o aquellos que están a punto de terminar, ¿no? Que están en metodología de la investigación 2, en un séptimo, en un octavo semestre. Definitivamente esto hay que
hay que aterrizarlo al nivel del semestre. Pero en términos generales y en términos muy sencillos, pedirles a los pacientes, a los alumnos, que cuando hablen acerca de una intervención, aporten, mencionen y digan cuál es el instrumento de medición que van a utilizar. Pensemos en las variables y vamos a hablar acerca de la variable independiente, variable dependiente. Si es la variable independiente, no tendría una herramienta de medición específica. Sin embargo, hay indicadores y hay valores finales. Exigirle a la persona, al estudiante, que si dice, es que yo voy a revisar, yo voy a hacer un trabajo acerca del desarrollo de la fuerza máxima. Muy bien, entonces háblame de tus indicadores. Dime, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cómo obtienes la intensidad? ¿Cuáles son las series? ¿Cuáles son las repeticiones? ¿Cuáles son las sesiones al día? ¿Cuáles son los periodos de descanso? ¿Cuál es el número de semanas? Y estos indicadores tendrán a su vez que ir de la mano de sus valores finales. Esto es cuando hablamos acerca de la variable independiente. Pero cuando hablamos de la variable dependiente, ahí sí que le tenemos que exigir su herramienta de medición. Porque a lo mejor lo que quieren es desarrollar la fuerza. Perfecto. Dime cómo vas a medir la fuerza. ¿Con qué herramienta? Y cuáles son sus valores finales de esa herramienta. Si ellos quieren medir, mejorar los niveles del dolor, dime cómo vas a medir el dolor, con qué herramienta y cuáles son sus valores finales. Si ellos quieren mejorar el recorrido articular, ¿cómo vas a mejorar el recorrido articular? ¿Con qué herramienta y cuáles son sus valores finales? Y todo esto hace mención a la objetividad. Y si recordamos que el conocimiento científico debe ser objetivo, entonces quiere decir que debe poder medirse. Y eso creo yo, y estoy seguro que va a ayudarles a las personas, a los alumnos, a que mejoren su práctica y enfocarse de una manera un poquito más directa y específica hacia la investigación científica. Excelente, espero que no esté uno de mis alumnos por ahí, porque ya va a agarrar lo que le viene. Oye, pues qué padre, Alexandro, felicidades por esta plática y por todo lo que nos transmites el día de hoy. Me llevo mucho y me llevo mucha tarea. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por tus comentarios y estamos a la orden. Gracias, buena noche. Buena noche. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Aprovechemos ahorita que tenemos aquí a Alexandro, un gran experto en esta materia, con mucho conocimiento. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Y es que sí sucede, ¿verdad? Con estas nuevas generaciones, como lo comentó ahorita la maestra Verónica, híjole, qué difícil. Bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido difícil la parte de la investigación, pero ahorita con el tema del COVID, de que pues mucha gente dejó de asistir a la escuela y a lo mejor perdió el hilo, se vuelve ahí un poquito más, pues complicado, más tedioso, más fastidioso para el alumno, ¿no? Pero creo que esto pues siempre ha pasado, como dice, siempre ha pasado y y bueno, pues hay que encontrar esas estrategias, ¿verdad? Para animar y motivar a todos los alumnos. Sí, y sabes que también es muy importante hacer mención que al final las universidades son el lugar de donde surgen muchas personas que quieren hacer investigación, pero estamos rodeados de tantas personas que parecería que no quieren que se genere conocimiento científico, porque hay un trabajo y a ese trabajo, no, es que te falta esto, es que te falta aquello. A ver, tenemos que luchar por el crecimiento de nuestra profesión. Si ya el alumno se vio sometido a 1, 2 materias de metodología de la investigación, ya
hizo o siguió los pasos del método científico, creó un documento denominado como tesis y aún así le quieres echar para atrás el trabajo, yo creo que eso no se vale, eso no es ético. Ya llegando al punto de la exposición de su trabajo, eso no es ético, eso no es bueno, ni para uno como profesional y mucho menos para el estudiante. Eso, luchemos por evitar eso. Así es, definitivamente. Muy bien, vamos a darle la palabra a Daniel. Adelante, Daniel, que tiene una pregunta. Hola, hola, buenas noches. Antes que nada, muy interesante plática, está muy bien. Y fíjese que ahorita, bueno, hablando de... ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, Sí. Ah, perfecto. perfecto. Muy bien. Ahorita que estaba tocando este tema, fíjese que varios alumnos, exalumnos y todos luego se acercan igual a mí. Estoy en esta parte igual de la investigación y estoy como que más a profundidad en este tema, ¿no? Y sin embargo es eso de que, oiga, ¿sabe qué? Pues ya terminé la universidad, ya presenté mi tema de tesis, pero quiero llevarlo a investigación. Y luego llegan muchos alumnos y se frustran porque es así como de que pues ahora ya no ya no me quieren apoyar en la universidad, ¿no? Y justamente es eso que toca usted, es un tema muy importante, el de darle esa continuidad. Y ahorita, bueno, no sé qué tanto dependa ahí o cómo sea, porque han llegado tesis muy buenas de algunas universidades y resulta que esas tesis son de tipo experimental y resulta que no hay como tal un comité de ética que haya regido. Y luego los alumnos entran como que en esa parte de frustración, de que ¿y ahora qué? ¿Y por qué? Pero yo quiero seguir en esto, yo quiero dedicarme a esto, quiero publicar, quiero hacer todo. Ahí, bueno, o sea, como asesor, quizás no, ahora sí en mi poca experiencia, pero sí me gustaría saber o tener otro punto de vista, de opinión, de cómo lidiar con esto y cómo orientar a estos alumnos a que no se queden ahí, ¿no? Sino seguirlos apoyando, seguir dando ese enfoque, porque sí pasa eso de que, bueno, ya te titulas, ya a la universidad, sale, vaya, ahí está tu título y adiós, ¿no? Ujú. Entonces sí, bueno, ahí me gustaría saber o escuchar un poco su punto de vista. Sí, mira, el aspecto ético es un elemento obligatorio para la creación del conocimiento científico. Eso no lo podemos eliminar. Sin embargo, hay muchas instituciones que abren la puerta a aquellas personas que quieren generar o crear un conocimiento científico. Y lo hacen, hay muchas que cobran, pero hay muchas más que lo hacen gratis. Entonces, eh, es cuestión de acercarse a una institución que tenga un comité de ética. A veces estas instituciones con un comité de ética lo que piden es, bueno, pero uno de los miembros de mi comité tendría que salir en el artículo como autor, no el autor principal, pero sí coautor. Pues entonces adelante, pues que entre. Digo, yo no le veo problema en eso. Entonces, si para la publicación exigen, la revista exige que haya sido evaluado y aceptado y aprobado por un comité de ética, pues no hay más que acercarse a un comité y hay muchos comités, incluso un mismo comité de una universidad puede revisarlo y puede dar el punto, el visto bueno acerca de esto. Es cuestión nada más de acercarse, indagar, indagar con quién, acercarse, preguntarles y si no aceptan, pues ir a otro. Ya habrá alguno que dice que sí. Yo te aseguro que hay muchos que dicen que sí y sin cobrar. Entonces, pues acercarse con ellos. Ok, muchas gracias y lo felicito, excelente ponencia y creo que este es un tema muy interesante porque necesitamos hacer mucha investigación. Yo luego es lo que me causa
personalmente conflicto de que veo investigación de esas áreas o temas de fisioterapia y siempre son por médicos, nutriólogos y bueno, otros personales que nosotros deberíamos de hacer ese tipo de investigación y que Ujú. siempre nos basamos en investigaciones a nivel internacional, pero que realmente aquí en México todavía está un poquito, muy poquito pagado, por así decirlo. Y yo siempre he dicho que el fisioterapeuta mexicano es una eminencia, porque lidiamos con nuestra, bueno, no puedo decir que lidiar, pero sí trabajamos con nuestra población mexicana, que es diferente a esas investigaciones que tenemos de primeras potencias y que tenemos que adaptar a nuestro entorno, a nuestro panorama para llevar a cabo la intervención por medio de evidencia científica. Pero muchas gracias y excelente ponencia. Saludos. Muchas gracias también por tus palabras, Daniel. A la orden. Muchas gracias. Y por último, vamos a darle la palabra a Luis Montes. Por favor, Luis, adelante. Hola, hola, muchísimo gusto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doctor, felicitándole por esta grandísima charla que nos apoya, de verdad es muy nutrido todo el contenido, muy veraz en todo lo que dice, muy asertivo. Y me gustaría retomar un punto de los que usted mencionó, que es muy clave. Necesitamos sumarnos entre todos. Yo soy kinesiólogo y veo que sí existe esta situación que se torna de repente, ¿no? Pues que el kine, el que es el fisio, el rehabilitador, cuando realmente tenemos la misma intención, diferente abordaje. Sin embargo, de igual manera tenemos casi la misma formación en el sentido de que, eh, se dio hace poquito en un evento por parte de la FEMEFI, el Fisiotron, donde las preguntas eh, muy destacadas eran de biomecánica y el fisio de repente como que falla ahí. Y para el kine es así como que un poquito más realzado ese tema. Entonces, yo colaboro con muchos fisios y nos complementamos, porque yo también, a mí me duelen temas que no domino, pero mis compañeros fisios sí. Entonces, yo he visto que, al menos en mi centro de trabajo, sí podemos tener una muy buena coordinación, podemos tener una muy buena sinergia, pero en otros lugares se hace esta situación de separar. No, pues es que tú porque abordas diferente, no, es que tú así, y es lo que usted mencionó, o sea, realmente no crecemos. Y nada más por el simple hecho de que un hombre nos trata de diferenciar, pero realmente pues el enfoque es el mismo. De igual manera, hacia la investigación, como acaba de mencionar Daniel, hay buenísimos investigadores, fisioterapeutas que yo en lo personal admiro. Por ahí anda aquí uno que también sigo mucho ahí de Monterrey y que la verdad, o sea, está muy destacada el área, sin embargo está muy abandonada por el área de la investigación y afortunadamente que la REMEFI ya está haciendo esta lucha, digamos, por visualizarse, pues ya empiezan a tener más presencia para llegar a ese campo de que el alumno realmente investigue, porque justo es lo que igual usted mencionó, de que solamente buscan el error del quien investigó. No hay quienes se desafían a sí mismos para hacer una investigación. Entonces, creo que podremos aportar más. Afortunadamente, yo ahorita me encuentro en un periodo de investigación para una tesis de maestría, que me estoy sumando con biomédicos, porque ellos también tienen su especialización y me van a aportar mucho más. Me estoy sumando con compañeros fisioterapeutas que también tienen su especialización en esto, y yo desde mi lado, pues yo sobre la biomecánica es donde más me trato de enfocar. Entonces, el conjunto de los tres, incluso hasta una programadora, porque es la que nos está haciendo el software para generar esto un poquito más fuerte, vaya, es sumarnos, ¿no? Es empezar a ver que tenemos esas transdisciplinas que podemos sumar y que podemos destacar, que a nivel México podemos ya ser un referente mundial también. Entonces, eh, pues bueno, la verdad le felicito por todo lo asertivo que fue su charla y muchos más de esas, por favor. Necesitamos más de esto. Muchas gracias, doctor. Sí, así es, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras y pues, como dices, sumémonos. Muchas gracias, Luis. Este,
Parece que Verónica volvió a levantar la mano. A ver, Vero. No, me parece que se quedó arriba la manita. Ok, muy bien. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, vamos a finalizar este webinario. No sin antes agradecerte nuevamente, Alexandro, por estar compartiéndonos toda esta gran información que es muy valiosa para nosotros. Y pues bueno, ya sabes, aquí tienes, esta es tu casa, esta es tu casa, estamos muy atentos a todo lo que tú nos indiques, ¿verdad? Como un editor de la revista. Y pues nada, agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Les recordamos que vamos a tener 2 webinarios más en el mes de abril y en el mes de mayo. El mes de abril vamos a tener el webinario de cómo presentar mi tesis ante un jurado y el 8 de mayo, cómo buscar y gestionar mi estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alexandro, nuevamente. Esperamos verte aquí pronto otra vez. Y Perfecto, muchas gracias a todos. Saludos a todos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Que tengan muy bonita noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.